Buenas, hola. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas Hola, tardes. profe. Bien, ¿y usted? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver cómo encaramos la clase de hoy, porque digamos que hoy vamos a hacer como un cierre y voy a presentar el práctico que tienen que presentar ustedes después. Eso lo van a poder hacer en grupo, mientras vamos tocando algunos de los temas que ya hemos venido desarrollando hasta ahora, ¿sí? Salvo, obviamente, que haya alguna duda o alguna situación que ustedes quieran plantear o hacer alguna pregunta para Profe, que... Sí, yo tengo una duda. sí. Con respecto al práctico anterior, ¿ya dijo las notas usted? No, eso ¿Hizo voy la... a computarizarlo en una sola nota con este práctico que le voy a dar, ¿sí? Y después le voy a cargar la nota, ¿sí? Ah, listo, muchas gracias. El práctico anterior lo hicieron individual o grupal. Individual, profe. Individual. Bueno, entonces, este otro práctico lo vamos a hacer en forma grupal, ¿sí? El que quiera, Ah, por qué bueno. supuesto, y se puedan reunir. Ustedes eligen el grupo o no, si lo quieren hacer solo. Y a partir de allí van a tener un tiempo, por supuesto, para presentarlo. Y yo ahí voy a computarizar las notas para que esa sea la nota que ya quede definitiva para cuando ustedes se inscriban, esa sea la nota que va a salir en el acta. ¿Estamos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar algunos conceptos fundamentales que hemos venido trabajando en la cursada, que de alguna manera van a servir de plataforma para lo que va a ser el año que viene cuando ustedes cursen seminario, ¿sí? El seminario obviamente que va a ser el que le va a permitir a ustedes ir armando una propuesta de lo que va a ser finalmente su trabajo integrador final, y que este trabajo integrador final tiene las características de aplicar todo lo que vimos en la materia, digamos, ¿no? Más lo que van a poder en el seminario ir profundizando, leyendo, modificando, rectificando, etcétera, etcétera. De tal manera que cada uno de ustedes, el día de mañana, si tiene que elegir hacerlo solo o grupal, tengan las herramientas metodológicas fundamentales, básicas, y obviamente tienen el marco bibliográfico que se le ha presentado, para que puedan cursar ese seminario y después puedan hacer el trabajo final que está reglamentado. Hay un reglamento para la presentación de ese trabajo final y que de alguna manera en esta materia y en seminario ustedes van a ver que se ha respetado, digamos, los contenidos que hemos desarrollado acá en esta materia, en la próxima que van a tener el año que viene. El práctico que vamos a trabajar, yo después se lo voy a cagar en el aula, pero ahora lo voy a presentar, es un práctico que implica tener en cuenta los elementos que hemos trabajado, ¿no? Yo le hice ahí un bosquejo muy básico de lo que sería este práctico. Ustedes podrán trabajarlo con mayor profundidad o menor. Es un práctico simplemente, no es un proyecto ya de investigación que permita y llevarlo a la práctica, sino que es un ensayo, de tal manera que ustedes vean y lo sientan, digamos así, en la piel de la complejidad que significa elaborar un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación que ustedes tendrán que realizar, digamos, más adelante, ¿no? Cuando terminen la cursada y tengan que trabajar en este sentido, ¿no? La consigna que vamos a trabajar es, en primer lugar, que pueden elegir hacerlo en forma grupal. Eso no implica que sea una obligación, sino simplemente para que puedan compartir conocimiento y puedan ir haciendo esas rupturas conceptuales y teóricas que se necesita para llevar a cabo un proceso de investigación, siempre teniendo en cuenta que nosotros y ustedes, más que todo, tienen que verlo desde la problemática propia de la disciplina, es decir, desde la tecnología educativa.
En este sentido, nosotros hemos estado trabajando, y lo vieron también en epistemología, de qué manera se instaura la cuestión de la tecnología en el campo de lo educativo y cómo lo educativo en estos últimos tiempos también ha necesitado de poder analizar algunas problemáticas que tienen que ver con la aplicación de ciertos instrumentos, de ciertas tecnologías en el ámbito de la educación, ¿no? Obviamente que acá hay que tener en cuenta los componentes de la investigación que nosotros vimos al inicio de la cursada, componentes que obviamente están todos concatenados, todos relacionados. No hay forma que uno pueda sortear algunos de esos elementos y que cada uno de esos componentes, rescaten esta cuestión, tienen una fundamentación lógica, una fundamentación epistemológica y una fundamentación metodológica. ¿Sí? Justamente esta materia tiene que ver con la metodología de la investigación, en este caso en el campo de la tecnología y de la educación. Cuando nosotros trabajamos estos tres ejes que son fundamentales de analizarlo en el sentido lógico, epistemológico y también metodológico, es muy importante que ustedes puedan entender, como veníamos trabajando en la cursada, por qué hablamos de una cuestión lógica. ¿Sí? La lógica es un poco la disciplina que nos disciplina, por decirlo de alguna manera, que nos ordena de alguna manera y que nos dice cómo actuar desde un punto de vista racional, desde un punto de vista en el que las cosas tienen que seguir esa secuencia, tienen que seguir ese orden, y de esa manera poderle darle una estructuración interna a ese proyecto, siempre teniendo en cuenta que cuando uno encara un proceso de investigación, ese proceso de investigación lo es en clave de producir conocimiento. Conocimiento que surge nada más y nada menos que de ese proceso de investigación. Entonces hay una concatenación y una relación entre cada uno de estos elementos, de los cuales allí podemos ir viendo este aspecto lógico, ¿sí? Desde un punto de vista epistemológico, obviamente nos ubicamos dentro del campo de la ciencia, dentro del campo de que todo marco de producción de conocimiento a partir de la investigación merece un análisis de la ciencia. De hecho, construimos conocimiento científico a partir de llegar a producir o de ejecutar o de diseñar un proyecto de investigación. O sea, lo epistemológico se refiere a ese aspecto de la ciencia. Y que además en cada uno de los aspectos que ustedes habrán leído, especialmente en Sabino y en Urbano Giuni, están estas dimensiones como para poderlas refrescar y poderlas analizar, porque es como que le da el norte, la coherencia a todo proceso de investigación, ¿no? No vamos a discutir sobre qué es la ciencia, qué es el conocimiento, por qué hablamos de conocimiento científico y hay distintos tipos de conocimiento, simplemente que cada uno de los elementos, componentes que nosotros vemos y que hemos visto en la cursada, tienen su fundamento científico, su fundamento epistemológico, su contexto teórico, desde donde nosotros tomamos como punto de partida para producir un conocimiento en un contexto determinado sobre una problemática particular, ¿sí? Y por último, la dimensión o aspecto metodológico, que de eso nos hemos ocupado, digamos, en toda la cursada, en el sentido de que la metodología significa justamente ese conjunto de procedimientos, de estrategias, que nosotros diseñamos y programamos y planificamos para ubicarnos dentro de un campo específico, que en este caso sería desde una metodología cualitativa o desde una metodología cuantitativa, ¿sí? Y que hemos dicho cuál es la diferencia entre un aspecto metodológico cuanti y cualitativo, y obviamente incorporar en ese aspecto, digamos, metodológico, la cuestión del método, ya sea inductivo o deductivo, ¿sí? Los inductivos que tienen que ver con
partir de premisas particulares para ir a premisas generales, y lo hipotético deductivo, que es de partir de premisas generales para ir a cuestiones más particulares. Esto tiene mucho que ver con la decisión que el investigador, en ese momento que define la cuestión metodológica, decide para poder sustentar el camino que va a seguir, ¿sí? El método nos indica el camino que vamos a seguir, si vamos a utilizar una metodología inductiva o si vamos a utilizar una metodología deductiva desde el punto de vista del método más bien hipotético deductivo, ¿sí? Entonces, le proponemos en este práctico que ustedes puedan pensarse ya en la mirada de alguien que está llevando adelante la primera etapa del proceso de investigación. Esta primera etapa del proceso de investigación, como ustedes lo saben, es la de elaborar el proyecto. El segundo es la de trabajar en el campo, aplicar los instrumentos que he proyectado. Y el último es el análisis e interpretación de esos datos. Esos son los tres pasos que vimos nosotros de la metodología de la ciencia, ¿no? En este sentido, lo que le proponemos en este práctico es que ensayemos, pongamos en práctica, nos animemos a elaborar un mini proyecto de investigación que permita dar cuenta de esta lógica, de esta epistemología y de esta metodología de la ciencia. Obviamente que, vuelvo a repetir, piénsenlo desde la mirada de la disciplina propia de ustedes, es decir, desde la tecnología educativa. Para ello pueden recurrir a muchas investigaciones, proyectos que hay en danza, hay muchos elementos en el cual uno puede trabajar, y es muy importante que ustedes, digamos, en esa búsqueda y en esa indagación puedan ir viendo otros proyectos u otras situaciones en las cuales está de manifiesto esta metodología que estamos trabajando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar dentro de este práctico, ¿no? De este trabajo que nosotros le proponemos como para cierre de la cátedra? En primer lugar, poder definir o plantear qué problemática a ustedes les interesaría o les interesa que pueda llegar a ser investigada, ¿sí? Eso es todo un tema, eso es todo un problema que nosotros ya lo hemos analizado, es decir, cómo se plantea el problema, de qué manera esta situación es una situación problemática a resolver a partir de este proyecto de investigación que nosotros vamos a proponer, y en el cual obviamente lleva toda una tarea, el de poder pensar, el de poder ver que es viable, que esta problemática puede ser trabajada y producir algún conocimiento para que se lo pueda llevar a la práctica, y de esa manera, digamos, ir trabajando, digamos, una situación problemática posible de ser investigada. El segundo punto es trabajar nada más y nada menos que la justificación. ¿Por qué queremos investigar esto? También hemos trabajado el tema de justificar el problema que hemos seleccionado, por una cuestión personal, por una cuestión de demanda, por una cuestión institucional. Esa situación problemática genera algunos vacíos en términos teóricos, en términos de respuestas, que en este caso nosotros, ustedes, pretenden indagar, pretenden investigar para dar respuesta y producir esos conocimientos, ¿sí? La justificación tiene que ser algo muy acotado, no es que se tienen que escribir muchas hojas, simplemente el de poder explicitar el por qué esta situación que he seleccionado, primero es un problema, y en qué contexto de demanda se circunscribe la situación a ser investigada, ¿sí? Ya vamos a volver con esto porque, como dije al principio, todos estos elementos van teniendo su lógica, digamos, ¿no? Y su particularidad. Una vez que nosotros hemos podido identificar la situación problemática posible de ser investigada y hemos dicho por qué queremos investigarla, ustedes tienen que plantear un encuadre teórico o un marco teórico conceptual, si le quieren llamar, ¿no? Un marco de referencia teórico conceptual
que de alguna manera eso tiene que ver con los análisis que tienen que hacer con respecto a los antecedentes, al estado de arte de esa problemática, que muchos son actuales, por eso no hay tanta investigación al respecto, pero que hay. Y entonces ese marco teórico nos va a permitir darle ese sustento epistémico, ese sustento teórico de ciertos marcos que ya están construidos, que ya están elaborados, de ciertas concepciones que se sostienen, y que es necesario, digamos así, explicitarla. ¿Estamos? En ese marco teórico conceptual tenemos que hacer alusión a marcos teóricos, a autores, ¿sí? A otras investigaciones que también versan sobre la misma problemática que nosotros estamos analizando, y que de alguna manera, como dice el componente, nos encuadra y nos da un límite con respecto a qué es y hasta dónde queremos llegar nosotros con esta investigación, teniendo en cuenta ese punto de partida que son esos marcos teóricos conceptuales, ¿no? Cuando llegamos al cuarto punto, es decir, esto lo puse yo, si correspondiere, porque hipótesis, ustedes fíjense si la quieren colocar o no, si se animan a plantear o no, pero que eso ya lo vamos a analizar cuando veamos el diseño de investigación, que también lo habíamos discutido en la cursada, ¿no? Es decir, la hipótesis es una presunta respuesta al problema que yo he planteado. Fíjense ustedes que yo ya estoy imaginando, de acuerdo a mi formación, a mi experticia y toda la práctica que yo tengo, cuál podría llegar a ser la solución a este problema, lo cual es todo un desafío fuerte, digamos, ¿no? Pero digamos, eso no es obligatorio que esté, no es condición sine qua non que si no está, pero si ustedes plantean un diseño que así lo requiere, obviamente que tendrán que explicitar la hipótesis para que por lo menos, sin que sea perfecta esa hipótesis, por cierto, esté planteada como elemento dentro del proceso. Recordemos que cuando nosotros elegimos un diseño de investigación explicativo específicamente, necesitamos plantear métodos, hipótesis, ¿no? Y esas hipótesis claramente nos van a permitir un norte hacia donde debemos seguir y una mirada hacia donde debemos encarar esta investigación para poder, ¿qué? Para poderla contrastar a esa hipótesis. Para poderla contrastar o para poderla rechazar, para poderla aceptar o para poderla rechazar, que claramente es el principio básico de la metodología de diseño más bien explicativo, ¿no? Con respecto a los objetivos, ustedes tienen ahí en el material una serie de características de cómo formular los objetivos y qué verbos utilizar para cada uno de esos diseños. También, vuelvo a repetir, esto es un ensayo, un punto de partida que le permite a ustedes interrogarse, interpelarse sobre esta lógica de investigación. No vamos a pretender que sea perfecto y que el objetivo está mal planteado y que no. Simplemente que ustedes puedan animarse a plantear estos objetivos generales, 1 o 2 generales y 1 o 2 específicos simplemente, que de alguna manera den cuenta de los anteriores componentes que venimos desarrollando o que ustedes ya lo van trabajando en la escritura de ese anteproyecto, de ese proyecto, esa mirada que estamos tratando de hacer, ¿no? No nos olvidemos que los objetivos nos van a plantear o nos van a brindar una mirada que tiene que ver con qué queremos lograr con esta investigación, ¿sí? Y que los objetivos no son los mismos para un diseño explicativo que para un diseño correlacional, que para un diseño exploratorio o un diseño explicativo exploratorio, digamos, ¿no? Después tenemos las preguntas de investigación, ¿sí? Esto no es necesario que hagan tantas preguntas, con 2 o 3 o 4 máximo. Esas preguntas es lo que nosotros, dentro del marco de este proceso de investigación, nosotros estamos tratando de responder, que no se debe confundir con, digamos así, las preguntas que uno hace cuando aplica o cuando va a trabajar el instrumento, que en este caso no lo van a tener que armar el instrumento,
No van a tener que armar instrumentos, simplemente lo van a tener que mencionar y justificar por qué. Pero no tienen que armar una observación, una entrevista o lo que fuese. No, en este caso no llegamos a eso, ¿no? Entonces, estas preguntas de investigación, que cada uno de estos temas que vamos viendo están en los textos, especialmente de Sabino, vuelvo a repetir, y de Urbano Juni, van a tener que estar en estrechísima relación, obviamente con los objetivos, con el problema, si en un caso hay hipótesis también, porque son como elementos que sí o sí los tengo que estar mirando a la hora de plantear preguntas de investigación posibles de ser elementos de respuesta sobre esta problemática que nosotros estamos analizando. Bueno, con respecto a antecedentes o estado del conocimiento, no es obligatorio, si no le va a llevar mucho tiempo y el que quiere incorporar el estado del conocimiento, los antecedentes de esta investigación, a estos estados antecedentes de investigación no lo vamos a colocar en ese lugar, sino que lo vamos a ubicar posterior al marco teórico. ¿Sí? Si quieren también lo pueden poner anterior, pero en ese punto lo vamos a ubicar, ¿sí? Es decir, indagar en internet, en el Google académico, en distintas investigaciones, si hay investigaciones sobre el tema que ustedes han planteado. Y nombrar nada más referencias sobre esas temáticas que se convierten en antecedentes o estados de arte del conocimiento que nosotros estamos tratando de investigar. Muy bien. Una vez que nosotros hemos trabajado todos estos elementos, lo hemos vuelto a leer, hemos cambiado, hemos puesto, hemos sacado y nos hemos cuestionado, que eso sería lo importante que queden ustedes para que el año que viene cuando vean con la otra profesora tengan elementos por lo menos inquietantes o de interrogación y no tengan nada, porque si llegan al año que viene a la materia y dicen, ¿sabe qué han visto? Metodología de la investigación con el profesor Gallardo y usted no dice nada, estamos en el horno. Porque, bueno, van a decir que no se dio nada, bueno, que venimos a charlar, pero aunque sea inquietudes, dudas sobre esta problemática, que creo yo que hay un montón, miles de dudas, eso es lógico que suceda, porque esto es ni siquiera es un punto de partida, esto es un approach muy general acerca de lo que es, teóricamente hablando, la investigación científica, la investigación para producir conocimiento, ¿no? O sea que con eso tenemos una primera parte que es importante, que es la que lo va a movilizar a ustedes. Lo va a movilizar, lo va a inquietar, van a surgir muchas preguntas. Está bien que eso suceda y que esas preguntas tengan respuesta y que uno lo va a ir, digamos, dilucidando en la medida en que vaya experienciando y teniendo mucha experiencia en investigación, porque no es fácil investigar, ¿no? Ahora viene la parte metodológica, ¿sí? El aspecto metodológico, es decir, todo lo que hicimos hasta ahora, o todas las preguntas a las cuales contestamos y hemos tenido en cuenta para ir escribiendo algo sobre esto, vuelvo a repetir que no tiene que ser perfecto ni nada, que tienen que ver con qué, que tienen que ver con para qué, que tienen que ver con qué, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que trabajar la cuestión del cómo vamos a llevar a cabo esta investigación. Y el cómo, que tiene que ver con cómo vamos a llevar este proceso de investigación, claramente está planteado en el aspecto metodológico. ¿Sí? Eso es un apartado particular y especial, porque en este apartado del marco metodológico nosotros tenemos que definir cuál va a ser la metodología que vamos a seleccionar para poder llevar este proceso de investigación. Metodología que nos va a indicar el camino que vamos a seguir. Y nosotros habíamos visto las cuestiones cualitativas y las cuestiones cuantitativas. ¿Sí? Claramente, la metodología nuestra encuadra dentro de un paradigma cualitativo, pero no necesariamente tiene que ser únicamente desde ese lugar, porque también se puede hacer una investigación desde la tecnología educativa desde un encuadre solamente cuantitativo.
Es decir, de recolectar datos, de estandarizar esos datos, de categorizar esos datos, para poder tener una aproximación acerca de cierta realidad que a nosotros nos preocupa. Por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de docentes que utilizan o no correctamente la tecnología en el ámbito educativo. Pero también vale decir que podemos utilizar una metodología mixta, es decir, metodología quali, que nos lleva a ¿qué? A interpretar, a comprender, a inferir, a construir marcos teóricos ubicados dentro de un determinado contexto, y a su vez tener datos cuantitativos para llevarlo a un análisis estadístico que también nos puede servir en la investigación. Por lo cual, no necesariamente tiene que ser solamente quali o solamente quanti. Eso ya lo ven ustedes. Fíjense por qué eligen una metodología quanti o quali o mixta. Y en ese sentido, es importante que lo puedan encarar dentro del ámbito de lo que vimos nosotros, ¿no? En ese sentido de que, obviamente, la metodología cualitativa tiene elementos que lo distancian, vamos a decir de alguna manera, o que lo hace diferente a la metodología quanti. Primero porque el sujeto que investiga, además, investiga a otros sujetos. El sujeto que investiga, además, investiga procesos sociales, procesos educativos. No investiga un objeto que es distinto a él y que se distancia demasiado. Por eso acá en la metodología cualitativa tenemos ese aspecto, digamos así, ideográfico, no tan nomotético, en el sentido de que aparecen algunas cuestiones de los sujetos, de las miradas, de las interpretaciones que se dan en esa situación en la cual nosotros investigamos, ¿no? Recordemos que el método, obviamente, lo vuelvo a repetir, me indica qué camino voy a seguir. ¿Sí? Si va a ser inductivo, deductivo, si voy a poner énfasis en las cuestiones, digamos, interpretativas y todas esas cuestiones, o solamente cuantitativas, pero que eso no implica que estén divorciados una metodología con la otra. Una vez que nosotros hemos definido en el marco metodológico o en el encuadre metodológico, en el trabajo metodológico, el método, vamos a tener que decidir cuál va a ser nuestro diseño. Y cuando hablamos del diseño de investigación, hemos visto, y está en la bibliografía, que hay varios. Existen distintos diseños que me permiten analizar hasta dónde quiero llegar yo con esta investigación. Digamos, cuál es la finalidad que tiene esta investigación para mí. ¿Es solamente recolectar datos para incrementar conocimientos sobre una realidad que yo desconozco, que se desconoce? ¿Sí? ¿O es un diseño en el cual yo quiero recolectar datos para describir, de acuerdo a ciertas categorías, ciertas variables, elementos de esa realidad, por lo cual me va a servir para otras investigaciones también, y explicar también esa situación? Si yo pretendo confrontar hipótesis, contrastar hipótesis, buscar relaciones de causa-efecto entre variables, que ya estarían en un diseño claramente explicativo o experimental. Entonces, en el método vamos a diferenciar si vamos a utilizar una metodología quanti o quali. En el diseño vamos a definir si vamos a decidir por un diseño exploratorio, por un diseño descriptivo, por un diseño explicativo, por un diseño correlacional, ¿sí? Y ver en la bibliografía que ahí está, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Y además, que ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve en este contexto de esta investigación? Entonces, yo puedo decidir o decir que mi diseño va a ser exploratorio únicamente. O puedo decir que va a ser descriptivo únicamente, o explicativo, o correlacional. Pero como dijimos también en la cursada, que además está en el material, pueden existir diseños combinados. Así como dijimos anteriormente que el método puede ser mixto, método quanti-quali o solo, acá también tenemos esa relación, un diseño
que puede ser exploratorio solo o también puede ser exploratorio descriptivo, y decimos ¿por qué? Porque además de recabar información sobre una realidad que se desconoce, también queremos describirla y analizarla, que puede ser un diseño descriptivo explicativo, por ejemplo, que además de describirla queremos contrastar y queremos buscar las relaciones causa-efecto entre los fenómenos, las variables que tenemos nosotros presentes. Si va a ser correlacional, ¿en función de qué? O sea que eso es una definición que además no tiene que ser perfecta, sino que viéndolo en el marco, como lo explica Juni, como lo explica Sabino, le va a servir mucho para dar esa contextura conceptual o teórica explicativa de por qué elegimos un punto o por qué elegimos, digamos, o un diseño, por qué elegimos otro diseño. Entonces, en lo metodológico definimos el método, por qué, definimos el diseño, por qué, y después vamos a los instrumentos y o técnicas de recolección de datos. Estos instrumentos, técnicas de recolección de datos, como lo vimos nosotros, son varios. Son varios. Por ejemplo, la observación, y dentro de la observación puede ser la observación participante o no participante. ¿Por qué? Que además está en el material, específicamente en el documento de orientaciones metodológicas para la investigación educativa. Si vamos a utilizar o no entrevista, y cuáles son, si vamos a utilizar entrevista, la que vamos a definir, si va a ser una entrevista abierta, cerrada, estructurada, semiestructurada, si va a ser una entrevista en profundidad o no, ¿sí? También vamos a definir ahí si vamos a utilizar encuestas, si vamos a utilizar cuestionarios, si vamos a hacer análisis de registros. Ahí tenemos varios elementos, fíjense ustedes que estamos analizando. Y por último, también podríamos ver si el instrumento, desde un punto de vista metodológico que vamos a utilizar, puede llegar a ser una triangulación metodológica. Habíamos visto distintos tipos de triangulaciones, ¿se acuerdan? Las teóricas, las triangulaciones de investigadores, las triangulaciones, bueno, metodológicas, que es la que estamos diciendo ahora, las triangulaciones en el tiempo, en el espacio, bueno. Eso se lo dejo a su criterio, digamos, ustedes tienen que decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer observación y entrevista, y vamos a decir qué observación y qué tipo de entrevista y por qué nos sirve esa observación, y por qué nos sirve esta entrevista. Y también allí vamos a tener que tener en cuenta si la fuente de datos a los cuales nosotros vamos a recurrir van a ser fuentes primarias o secundarias. Si van a ser datos a los cuales nosotros vamos a ir a recolectar directamente, o van a ser datos que fueron recolectados por otros y que nosotros vamos a incorporar acá, ¿sí? Simulaciones de datos, y lo vamos a analizar a la luz de la investigación que nosotros nosotros estamos siguiendo adelante. Entonces nosotros tenemos dos tipos de fuentes de datos. Fuentes primarias, la que se recolecta directamente el investigador a través de estos instrumentos que hemos definido, entrevista, observación, encuesta, cuestionario, ¿sí? Triangulación, lo que fuese, para que sepamos de dónde van a salir esos datos, digamos, ¿no? Y por último, decir con quiénes o dónde vamos a trabajar. Es decir, definir la unidad de análisis y definir la unidad de observación. ¿Estamos? De tal manera que yo diga que voy a trabajar con la escuela normal, pero dentro de la escuela normal solamente me voy a dedicar al primer ciclo, por ejemplo, o a la unidad pedagógica, primero, segundo y tercer grado. ¿Sí? Y voy a observar solamente, y voy a tomar como unidad mía para mi observación, para mi aplicación de estos instrumentos, para mi trabajo de recolección de datos, primero, segundo y tercer grado.
¿Qué de primero, segundo y tercer grado? A los alumnos, estudiantes, a los docentes, a los padres, a los directivos, y ahí estoy definiendo esa unidad que yo voy a tomar como mi unidad de análisis. Simplemente ahí tenemos que decir con qué vamos a trabajar. ¿Sí? Nada más, no tenemos que dar demasiadas explicaciones porque no vamos a aplicar acá, en este caso particular, estrategias de muestreo. Simplemente vamos a decir esto, vamos a elegir y nada más. Si ustedes se animan y quieren, dentro de esta realidad que vamos a trabajar, se va a utilizar un muestreo probabilístico, no probabilístico, pero simplemente el nombrarlo, nada más porque el procedimiento ya definitivo, el establecimiento de a dónde, cómo y todo lo demás, eso ya se trabaja mucho en el trabajo de campo propiamente dicho, y eso obviamente que nos permite ya ir al procedimiento propiamente dicho de la aplicación de un proceso de trabajo de campo. Ese trabajo de campo que es nada más ni nada menos que poderlo llevar a la práctica, aplicarlo para que se lo pueda llevar, para que se pueda construir conocimiento. Siempre pensando que esto que nosotros estamos planteando sea una realidad que pueda ser investigada, que sea viable, ¿sí? Que tenga un cierto grado de concreción para que no nos perdamos, digamos, en ninguna de las etapas de esta primera mirada que estamos tratando de establecer en este plástico, ¿sí? Entonces, trabajando esto, o dialogando entre ustedes, lo van a ir conversando, vayan escribiendo lo que vaya saliendo, lo que vayan estructurando, para que de alguna manera lo puedan presentar, y eso sea un punto que el año que viene lo tengan y lo puedan trabajar con el profesor que le toque en la cursada de seminario, y va a ser un punto de partida para poderlos perfeccionar, adecuar, cambiar, bueno, lo que fuese en esa dimensión que estamos trabajando. No sé si pudieron, si ustedes están viendo en la pantalla el práctico que está escrito ahí. Sí, Bueno, profe. entonces yo este práctico, no sé si ya tomaron notas, sería bueno que lo tomen para que lo tengan por cualquier cosa, pero yo lo voy a elevar al aula para que ustedes lo tengan y de esa manera comiencen a trabajar, ¿sí? Claramente el viernes que viene finaliza ya el cuatrimestre, ¿sí? Nosotros le vamos a dar un tiempito más para que lo presenten, así yo pueda presentar después la planilla de regularización, que en el promedio entre las dos notas va a ser la nota que va a ser para la promoción, como se llama. ¿Estamos? La idea es que ustedes tengan un recorrido con estos marcos teóricos conceptuales y que de alguna manera esto posibilite una inquietud, una ruptura o pregunta que a ustedes les surgen con esta cursada. No ha sido la mejor de las cursadas tampoco, porque tampoco nos pudimos encontrar personalmente y llevar a cabo procesos con criterios de evaluación que sean distintos, digamos, ¿no? Pero los procedimientos son los que valen, y los criterios que ustedes, cada uno de ustedes, al ser alumnos, entre comillas, especiales, que ya son todos grandes, profesionales, etcétera, etcétera, es distinto, pero hubiese sido diferente si la cursada hubiese sido presencial y hubiésemos tenido parcial en el cual tendrían que demostrar capacidades cognitivas de otra naturaleza. Acá ustedes rinden con el material, lo están viendo, se comunican entre ustedes, tienen toda la bibliografía. No es lo mismo ir a un aula y decir, bueno, guarden todo, saquen 2 hojas y un lápiz. Están ustedes, el lápiz, la hoja y lo que saben, porque no es lo mismo. ¿Sí? Pero son procesos cognitivos diferentes que nos ha brindado, bueno, la tecnología, claramente lo que ustedes están trabajando, y que nos ha brindado la pandemia, digamos, ¿no? Como proceso de que nos ha movido el eje, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje en general, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que están viendo y a lo que rápidamente hemos podido trabajar, ¿hay alguna pregunta
hay algún tema que, o si no, si hay alguna bibliografía que le está faltando, que no la tienen, que no han accedido, ¿sí? Como para que podamos continuar. Profe, entonces deberíamos fundamentar primero el trabajo en general y después comenzar con cada uno de estos pasos. Después que ustedes planteen el problema, ahí lo fundamentan o lo justifican. Fíjense que yo puse justificación, pero ahí también podría decir fundamentación, ¿sí? Lo de las 3 dimensiones, digo. Claro, la fundamentación o justificación, ¿sí? En el cual ustedes van a decir allí, bueno, ¿por qué este problema? ¿Dónde surge? ¿Cómo lo sienten propio? ¿Sí? Es simplemente una cuestión del grupo que lo tienen que escribir como propio para que ahí tengan elementos de lo que después va a venir de todos estos elementos, ¿sí? Repito que es un ensayo, es un punto de partida, no es, tiene que ser perfecto, ¿sí? Sí. Sí, mire, ¿sabe qué yo quería preguntarle? Porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún práctico de alguna materia, a veces surgen dudas. Si nos surge duda, ¿le podemos preguntar a usted? Sí, sí, no hay problema. Yo le paso ahora mi correo. Sí. Para que todos lo tengan, por cualquier situación que suceda, se pueden comunicar al correo mío, que yo siempre lo tengo en el celular, yo siempre lo abro a la mañana o a la tarde. Si hay alguna Bueno. duda, pero, a ver, duda que tengan que ver con algo concreto, porque si me mandan Claro, todo el sí, proyecto sí. para que yo lo lea y para que, o sea, se me complica porque la lógica no sería esa. Si hubiésemos estado precisar, hubiese sido otra. Pero sí, sí, no hay problema que lo planteen, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Mi correo es gallardonh, Gallardo, N, H, todo minúscula, @yahoo.com.ar. Entonces, algunas cuestiones como para que podamos avanzar, ¿sí? El viernes que viene no vamos a tener clase porque le vamos a dar para que empiecen a trabajar eso. Estaríamos como para que a fin de mes ustedes ya estén presentando el trabajo y lo puedan trabajar. Y las consultas lo hacen allí para que podamos ir ayudándolo como se pueda ayudar, ¿sí? Piénsenlo como un ensayo, como una propuesta en el cual nos vamos a ubicar en un lugar ya de una práctica de escritura, nada más, porque la idea era hacer un proyecto, ir a recabar datos y ver cómo lo podíamos analizar. Bueno, no se dio esa situación por todo lo que ya conocemos, pero que de alguna manera les sirva a ustedes como para poder pensarse desde ese rol de elaborar un proyecto de investigación. Y esa es la idea. El año que viene, cuando tengan seminario, que justamente es práctica, totalmente práctica, seminario viene de semilla, de ir poniendo la semilla, ir cultivándola, ir armando con la profesora, no sé si estará ella, quién estará, pero ustedes van a poder ya ir trabajando. Problema de investigación, y le van a dedicar 2 semanas. Justificación, 1 semana. Marco teórico, 1 mes. Objetivo, o sea, van a ir face to face con los profes y van a ir trabajando esto para que vayan viendo la estructura que hay que ir haciendo, la flexibilidad que implica esto de ir poniendo y sacando, no saca esto porque no me gusta, pero fíjate que esto que pusiste no se corresponde con la hipótesis. Eso es una práctica que claramente hay que llevar adelante, ¿sí? Porque no hay otra. Entonces, muchas veces, el de poder escribir un proyecto de investigación lleva mucho tiempo. No es de 1 semana o 2 semanas, esto es una utopía. Por eso digo que lean el material bibliográfico, a cada tema vayan y lean a ver qué dice este autor, qué dice este otro, vayan armándolo con tiempo, no se dejen estar, hagan ese intento de poder ponerse a escribir para ver si entendieron o no alguna de estas cuestiones. Hoy tienen ustedes muchas herramientas que les permiten indagar, investigar, buscar, para que puedan, digamos, ir armando cosas que les permitan a ustedes, ya sea que lo mantengan para el trabajo final o lo cambien. Todo esto va a depender de la estructura que vayan haciendo ustedes, de las realidades que vayan apareciendo, de lo que vayan viendo con la otra profesora, de lo que van a ver cuando ya se terminen la cursada
y se pongan a hacer con su tutor o con su asesor esto, porque el tutor, ¿cuál va a ser el rol? De ir acompañándolos a ustedes sobre la construcción y le voy diciendo esto sí, esto no, revisa esto, cambia esto, mira, te sugiero todo otro. Todos son procesos que claramente los vamos siguiendo y los vamos trabajando. A ustedes por eso se les va a brindar un asesor teórico que le va a permitir ir armando esto que estamos diciendo, ¿no? Y eso, bueno, es una construcción, no es algo de un día para el otro que te permita hacerlo rápidamente, sino que es un proceso. Profe, Sí. disculpe, entonces el próximo viernes es 26, sería para el próximo a más o menos la fecha de entrega. Más tardar, sí, el que lo vaya haciendo lo va mandando, ¿sí? Creo que ese próximo viernes es 3 de diciembre, Bueno, sí. no, es a fines de noviembre, no sé qué día Martes cae. 30. Martes 30 sería entonces, porque trae 30 días este mes, ¿no? Sí. Sí, para que yo ya pueda presentarla. O sea que estamos a 19, ¿no es cierto? Hoy es viernes 19, el próximo viernes es 26, el sábado 27 dice que termina el cuatrimestre. El martes 30. Bien. Claro, ya lo presentan, lo suben y lo suben al aula, que yo lo voy a subir a esto tal cual está acá. Y bueno, van haciendo algunas preguntas si tienen y no le tengan miedo, anímense a escribir, eso es lo que sí es importante. Con todo eso que eso tiene. ¿Para qué? Para que puedan ustedes tener ese primer ensayo. ¿Sí? El año que viene, si hay ya presencial, supongo yo que sí, no sé cómo vendrá la situación, van a tener otra, otra mirada y también van a poder hacer consulta también a mí o a la misma profesora que va a estar allí, y después van a tener otros caminos que son interesantes de recorrerlo en este proceso, ¿sí? Así que eso es importante, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Buenas tardes, profe. Sí. ¿Cómo le va? En el Sí. caso que lo trabajemos grupal, ¿debemos subir a la plataforma solo uno de los integrantes del trabajo listo? Claro, pero pongan allí en el texto que esté bien quiénes son los que participan allí, porque a veces lo sube uno y no, en la portada no dice nada quiénes son los que participan allí. ¿Estamos? Claro, con una carátula ya especificamos los integrantes. Sí, eso ya lo arman ustedes. Ponen Perfecto. el nombre de la materia, práctico proyecto de investigación, ¿sí? El nombre de las personas que salen para que después no vaya a salir que están dos y una tercera no está incorporada, no la han puesto, se han olvidado o llego al último y he dicho, poneme a mí porque no sé qué hacer, porque eso pasa. Eso no lo puedo manejar yo. Pero lo que estén en la carátula, que ustedes manden, y si pueden ponerlo en todas las hojitas abajo, también, para que quede claro que en este trabajo está Juan, Pedro y María. ¿Se dan cuenta? Como pie de página, digamos, profe. Pueden ponerlo también en los pies de página, no hay ningún problema. Pero Bien, que la carátula esté quiénes son los que están, porque yo tengo que ir evaluando esto, cotejándolo con el otro material que ustedes ya han prestado, que están aprobados, pero yo tengo la nota ahí, y supongamos que ustedes tengan en este trabajo un 7, supongamos, ¿no? Sí. Supongamos que a mi criterio esto esté para un 7, y en el anterior hayan tenido un 9, obviamente que si alguien tiene un 7 y en el anterior tiene un 9, y el otro tuvo un 7 y el otro tuvo un 8, la nota no va a ser la misma, ¿se entiende? La final estoy diciendo. Sí, profe. Digo, si alguien tiene un 9 en el primer parcial y se saca un 7 que va a ser igual en el grupo, ahí va a tener 8. Pero el otro, que se sacó un 7 y acá sacó otra nota, va a tener un 7, pero no es por el trabajo de investigación, sino por el promedio entre estos dos trabajos que se ha podido dar durante la cursada. ¿Se dan cuenta? Gracias, profe. Obviamente que después ustedes se tienen que inscribir como que van a rendir el final y yo solamente voy a cargar la nota. ¿Se entiende? Eso ya la ven la fecha y se inscriben y lo ven con Guillermo. Eso ya la parte administrativa no la manejo yo. Sí, ya nos explicó. Claro, entonces yo presento una planilla que se llama de regularidad
y después en el examen final que se convoca, yo voy a poner la nota del promedio de estos dos trabajos. A veces se inscriben en la primera turno, a veces en la última, pero yo ya lo tengo cargado. Yo lo único que tengo que hacer es cargarlo. ¿Se dan cuenta? Tipo promoción, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, ¿y con qué nota se promocionaría? Yo creo que con 7, no sé, ya voy a averiguar a Guillermo. Ah, Así que 7 u 8, no sé bien bien. Obviamente que él ya tiene todo ahí, la parte administrativa, todo lo que consideran ellos. Pero esa es la idea. Muy bien. Bueno, ahora podríamos hacer un ping-pong general. Profe, disculpe. Sí. ¿Y usted cómo los vio los prácticos? Como para que también nos orientemos, porque se promociona con 7 o, bueno, más de 7. Claro, no, los prácticos están todos aprobados y bueno, están bien, digamos, ¿no? Por lo cual, por eso me animé a darle esta tarea. Yo voy a promediar los dos, o sea que no se preocupen que en ese sentido están bien los prácticos, el que le di de la vez pasada, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo vieron ustedes la materia dentro de estas limitaciones, dentro del contexto que tuvimos, porque no fue el mejor, por lo menos para mí? ¿Qué le faltaría? ¿Qué temática a ustedes le faltaría? Esperen que pongo... Se me quedo sin batería. ¿Por qué? Porque eso serviría mucho como para que yo después le pase el informe a la otra profesora sobre aquellas cosas que ustedes creen que han faltado o que yo ya tengo los elementos a mi juicio que puede ella retomar y profundizar, pero ¿qué le pareció en general a ustedes la cursada, los contenidos, la bibliografía, las clases, el Zoom, el Meet, lo que fuese? Por mí en general, profe, estuvo linda la cursada, me gustó mucho la materia y bueno, usted es muy didáctico con los ejemplos que da y el material también es una lectura clara y amena, fácil de trabajar y de llevar. Y bueno, desde mi punto de vista, la virtualidad, si bien tenemos el beneficio de estar desde casa, pero la presencialidad es mucho mejor. Pero Bueno. no, a mí me gustó. Bueno, la bibliografía que yo he dado es una bibliografía básica, quiero decirle, ¿sí? La profesora le va a brindar otra bibliografía que se va a complementar, que va a ampliar, que será mejor, más elucubrada, tendrá otra lógica, como por ejemplo Sampieri, ¿sí? U otra bibliografía, porque hay muchas bibliografías de tema metodología, pero la idea era, porque yo lo tomé como una introducción a la metodología científica, ¿sí? Pero bueno, van a ver ustedes que hay otra bibliografía y está bueno que después la puedan revisar y ver. Yo di lo más básico con respecto a introducción a la metodología científica en este caso. Profe, buenas tardes, yo coincido con mi compañera. Muy claras las clases, se entendió bien, se pudo hacer la relación y lo mismo que la bibliografía. Es muy linda para trabajar, es de fácil lectura. La verdad, yo estoy bastante conforme. Muchas gracias. Bueno, está muy bien. Yo de todas maneras voy a pasar la información, los temas que no pude analizar o ver, que son muy pocos, pero bueno, eso ya lo vamos a conversar con la otra profesora o quien le toque dar clase en ese momento. Sí. No, yo le iba a decir, profe, perdón, que sí es verdad, la bibliografía fue clara de leer y todo, pero yo considero por ahí que, bueno, con estos problemas tecnológicos que teníamos a veces nos faltó tiempo. Y este trabajo, si bien es cierto, usted cree que estamos en condiciones de realizarlo, hubiera sido lindo hacerlo con usted. Porque ya va a ver que lo vamos a matar a dudas, lo vamos a matar a preguntas por mail, porque en el tránsito de ir elaborando todo esto van a surgir dudas. Seguro. Sí, es lo único, nada más. Un punto de partida que sirve como para que inicien la cursada de seminario. No me quería quedar con la idea de que quede esto nomás, por eso hacemos un ensayo sobre esta temática para que ustedes produzcan su propia estructura, ¿sí?
Puntualmente el tema tiene que ser un problema sobre tecnología educativa o... Yo sugiero que Sí, sea sobre el ámbito de su disciplina, bien, pero podrían, dentro de su especificidad, como es un ensayo, esto no es que ya con claro, exposición civil, plantear otras cuestiones, pero que tengan que ver con lo educativo, porque si no yo puedo salir a investigar sobre algunas cuestiones de otras naturalezas y quizás que no me sirvan. Pero si ustedes lo quieren plantear y siguen la estructura de los componentes que estamos planteando, no hay ningún problema. No hay bien, ningún problema. bien. Gracias, profe. Por favor. La felicito, la felicito. Bueno, ¿qué más? Profe, sí, yo le digo la verdad. Tiene el micrófono prendido la compañera. La felicito, usted es egresada de 6 años, ¿verdad? Usted es egresada de promoción 2020. ¿Otro viene el primer año? Profe, ¿usted lo puede silenciar? Hola. Hola, profe. Sandra, tenés prendido el micrófono. No nos extraña, profe. Sí. Usted la puede silenciar. Sí, está descansando. Sí, que le envíen WhatsApp. A ver, no, es que no sé a quién tengo que silenciar. Sandra Ahí está. Corne. ¿Listo? No, sigue, creo. Profe, Sí. yo también coincido con mi compañera, con Natalia, porque yo estoy segura, yo le planteé de si podíamos consultarle, porque la verdad que siempre que hago algún trabajo me surgen dudas, o sea, Tal con los cual. compañeros, obviamente. Entonces, por eso, bueno, en cuanto a la cursada, sí, la verdad que se facilitó un montón que sea virtual, pero ahora yo preferiría que sea presencial para poder preguntar, o sea, Claro, hubiese sí, sido sí. más participativa. Está bien. Si hubiesen sido presencial las clases. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tuvimos y bueno. Así que ya. Eso Bueno, nomás. todo esto se va a cerrar con todo lo que eso implica en el cuatrimestre que viene, yo se los aseguro. Por eso ustedes tienen que ir empoderada de todos estos elementos cuando vayan a cursar el año que viene, para que todo lo que la profesora vaya planteando le vaya haciendo ensayo a usted y va a decir, cuando el profesor ha dicho, en tal bibliografía tal cosa, una hipótesis esto, una variable es esto, una muestra es esto. Digamos, esto es un proceso en un cuatrimestre de tener clase una sola vez por semana, es medio imposible lograr todo, ¿se dan cuenta? Es muy rápido, digamos, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay otra cuestión que quieran plantear o decir, estamos a disposición de ustedes y bueno, vayan trabajándolo con tiempo, haciéndolo como para que vayan haciendo ese ensayo ustedes y para el próximo cuatrimestre que van a tener el año que viene, vayan con mucho marco teórico y lean y estudien bien esto para que puedan trabajar esto. Distinto hubiese sido si hubiésemos tenido lo presencial, claramente, pero bueno, es así la situación. Bueno, si no hay nada más para decir, los dejo acá y nos estamos viendo en cualquier momento, ¿sí? Disculpe, yo le había consultado más o menos como para que nos guíe hacia qué tipo de problemática debíamos apuntar con el trabajo. Sí o sí tiene que ser de la parte de la tecnología, porque usted utilizó muchas veces los ejemplos de, por ejemplo, la deserción escolar, que es algo reusado ya, pero para saber nada más. No, sobre escolar, hay violencia, hay grooming, hay deserción, hay problemas de aprendizaje, hay problemas de conducta, hay problemas institucionales, hay muchos temas que pueden trabajar ustedes. Sí, pero yo me sugiero refería que lo hagan desde lo tecnológico porque les va a servir a ustedes, pero si ven que no es así o que no tienen ahora, hagan de otra problemática, pero dentro del ámbito del cual nos circunscribimos. Siempre y cuando estén todos los componentes de la investigación que nosotros vimos para que ustedes sigan un hilo conductor, ¿se dan cuenta?
Ah, bien, 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 bien. Bueno, un gusto entonces y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Ok, Muchas profe. Gracias. Gracias, Bueno, profe, que hasta anden luego. muy bien, Gracias, suerte, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego.